Y justo como adelantamos en el comienzo de nuestra revista, la operación Peter Pan convirtió en víctimas a las familias que supuestamente favorecería. Los padres que temían perder la patria potestad de sus hijos en Cuba terminaron perdiéndola realmente en Estados Unidos. Una triste página en la historia de nuestro país, de la cual hoy conversamos en tiempo real. Y para eso es un gusto recibir en nuestra sala a Ramón Torreira Crespo, autor del libro Operación Peter Pan, un caso de guerra psicológica contra Cuba. Muchísimas gracias a usted, maestro, por estar aquí con nosotros. Bienvenido a la revista En Tiempo Real. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad para una vez más denunciar lo que consideramos una de las más abominables acciones de los Estados Unidos y de determinados sectores de la derecha de ese país contra la Revolución cubana. Vamos a estar dedicando un tiempo a conversar un poco sobre este suceso. Facilitada por el gobierno estadounidense a través de la CIA, la operación fue llevada a cabo entre el 26 de diciembre de 1960 y el 22 de octubre de 1962. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo sucedió todo? Sí, este es un proceso largo. Normalmente, o sea, la operación Peter Pan se identifica en este periodo que se ha dicho, es decir, entre el 26 de diciembre del 60 y el 22 de octubre del 62, con la crisis, el inicio de la denominada crisis de los misiles y el cierre de los vuelos de toda comunicación entre Cuba y Estados Unidos. Pero en realidad empezó antes y terminó mucho después. Es decir, tuvo una primera etapa en medio de la Guerra Fría y de que comenzó todo el andamiaje de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos para tratar de revertir, de derrocar la Revolución cubana mediante toda una campaña propagandística de la denominada Patria Potestad que empezó, si me permite, voy a leerlo. Por supuesto. O sea, cómo se orquestó la campaña, o sea, que empezó el 26 de octubre, es decir, cuando estaban todos los preparativos de la invasión, o sea, de la futura invasión de Playa Girón en abril del 61, los que estaban participando, por supuesto, reclamaron al gobierno de Estados Unidos su preocupación porque habían menores, tenían familiares, tenían hijos, tenían sobrinos aquí en Cuba y que ellos suponían que iba a haber una situación beligerante en el país. Por lo tanto, exigieron que se pusieran a buen resguardo esos niños. Y a partir de ahí el gobierno de Estados Unidos aprobó específicamente con la presidencia republicana de Eisenhower, o sea, se otorgaron 200 niños permiso para sacar 200 niños mediante la famosa visa waiver, de la visa I-20, que era la que le permitía, o sea, con la que viajaban los estudiantes para realizar estudios medios y superiores en los Estados Unidos. Pero ya desde octubre empezó la campaña en lo que fue Radio Swan, que fue la primera emisora subversiva que se instaló en la isla de Swan, que radiaba directamente contra Cuba y que dirigía toda la actividad contrarrevolucionaria, que en aquel primer programa que salió a las 8 de la noche, esto es una transcripción textual de esa programación, decía: Fidel Castro va a ser una iglesia en la que los curas y las monjas serán simples empleados del gobierno. Y esta noticia, como titular, se comenzó a intercalar con otro anuncio que textualmente decía: madre cubana, escucha esto, la próxima ley del gobierno será quitarte a tus hijos desde los 5 años hasta los 18 años. Comentario que sucesivamente se alternaría con el de madre cubana: no te dejes quitar a tu hijo, es la nueva ley del gobierno quitártelo a los 5 años y devolvértelo a los 18 años. Y cuando te lo devuelvan serán unos monstruos del materialismo. Fidel se va a convertir en la madre suprema de Cuba. Y asimismo, en programas sucesivos de esa misma noche y de los días subsiguientes, y durante toda esta octubre, noviembre, 1 de diciembre, la información fundamental era: atención cubano, recuerda cómo días atrás, en esta hora de la liberación, te hemos dicho muchas de las leyes que más tarde fueron puestas en vigor por el gobierno revolucionario. Ahora te anunciamos la próxima ley. Te quitarán a tu propio hijo desde los 5 años hasta los 18. Te lo quitarán para adoctrinarlo y cuando te lo devuelvan estarán convertidos en una fiera materialista. Y así Fidel Castro se convertirá en la madre suprema de Cuba. No te dejes quitar a tu hijo. Atención cubano, ve a la iglesia y sigue las orientaciones del clero.
O sea, a partir de aquí es que se desarrolla totalmente una fuerte campaña de que se iban a perder, o sea, de que los padres iban a perder a los niños entre los 5 y los 18 años, que iban a ser llevados a centros de adoctrinamiento, los que no se adoctrinaran o iban a ser enviados a la entonces Unión Soviética, y los que no se adoctrinaran en la Unión Soviética, y esto hoy parece irrisorio, pero en aquel momento fue algo muy triste, esos que no se convirtieran al comunismo iban a ser envasados en latas de carne rusa e iban a ser enviados hacia Cuba. Esto hoy es difícil de creer. En aquel momento sí se creyó, porque era momento de una fuerte campaña anticomunista en medio de la Guerra Fría, o sea, en el contexto de la Guerra Fría, en el diferendo entre Estados Unidos, la Unión Soviética, el entonces el extinto campo socialista, y esto fue muy fuerte, fue un impacto muy fuerte. Hay muchas anécdotas sobre esta situación. Se sabe de la influencia que tenían los medios de comunicación en ese entonces, eran importantísimos para todas las masas, pero hoy nos resulta precisamente, como usted decía, increíble y además incomprensible que esos padres entregaran a sus hijos menores de edad a personas desconocidas para que los trasladaran a los Estados Unidos, pero lamentablemente así ocurrió. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? Precisamente mediante el engaño. Mediante el engaño y mediante la creencia, o sea, era para ellos, para estos sectores, sobre todo estoy hablando de los sectores de la media, la pequeña burguesía, el tiempo de duración de la revolución en el año 60 era mínimo, era reducido. Se estaba preparando, era sabido que se estaba preparando una invasión fuerte. Por lo tanto, la idea fue que los niños iban a emigrar, iban a estar unos meses en Estados Unidos, prácticamente unas vacaciones, derrocada la revolución, iban a regresar. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para ellos, que hicieron mal los cálculos del poderío, de cómo la revolución estaba afianzada en los sectores populares de nuestro país, que en definitiva la defendieron en Girón, la defendieron en el Escambray, la defendieron en la lucha contra bandidos, y bueno, hasta hoy se mantiene. Y esa es la situación fundamental por la que fueron engañados. A mi modo de ver, incluso y ahora en retrospectiva, siempre he dicho que la operación Peter Pan, porque a partir de ahí, es decir, a partir de la ruptura el 3 de enero de 1961 de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que prácticamente esos 200 niños, la mayoría de esos 200 primeros niños se quedaron en el país, es que empieza de verdad la operación Peter Pan. Fue un paso, y después posterior, sobre todo posterior a la invasión de Girón, a partir de junio de 1961, que se reestructura la CIA y se reestructura todo el aparato, todo el andamiaje de lucha contra la revolución cubana, es un pase de cuenta del gobierno de los Estados Unidos a la pequeña burguesía cubana, que según ellos y según los criterios que han expresado en numerosas ocasiones, es decir, no jugó el papel que tenía que jugar en apoyo de la invasión y en apoyo de la sublevación que supuestamente debió ocurrir con la invasión de Girón. ¿Cuántos detalles históricos? Hablemos de Carlos Muñiz Varela, este joven enviado también a Estados Unidos por sus padres como parte de la operación Peter Pan. Sí, mira, esta es otra paradoja de las cosas, de las muchas cosas, de las muchas aristas que tiene la operación Peter Pan. Decíamos que los niños salieron de Cuba para no ser adoctrinados y no se convirtieran en revolucionarios. Muchos de esos niños en Estados Unidos abrazaron las ideas revolucionarias, abrazaron las ideas, en definitiva, de vincularse a los sectores más explotados, a los sectores menos favorecidos, a los sectores excluidos en aquella época. Y ese es el caso, uno de los tantos cientos que hay, que fue Carlos Muñiz. Carlos Muñiz vino el 23 de diciembre, si la memoria no me falla, el 23 de diciembre de 1977, en el primer grupo de 50 jóvenes Peter Pan
que llegaron a Cuba y que integraron, que formaron lo que se conoce como la Brigada Antonio Maceo, o sea, los maceitos. Y desarrolló un fuerte, él llegó a ser incluso uno de los ejecutivos del Consejo Nacional de la Brigada Antonio Maceo, que precisamente por sus posiciones revolucionarias, en ese grupo vinieron Andrés Gómez, sí, un grupo integrado, fueron los primeros 50 niños Peter Panes, jóvenes Peter Panes que vinieron al país en aquella época, se reunieron con el comandante en jefe Fidel Castro en aquel momento, y que hubo un intercambio muy fuerte de experiencia en este sentido. Y precisamente por sus posiciones revolucionarias, el 24 de abril de 1979, es decir, apenas 2 años después, fue asesinado en San Juan, Puerto Rico, fue baleado por los sectores extremistas de la mafia anticubana, precisamente allá en Puerto Rico, por esas posiciones. La operación Peter Pan convirtió en víctimas a las familias que supuestamente favorecería, ya lo mencionábamos. Los padres que temían perder la patria potestad de sus hijos en Cuba, ¿terminaron perdiéndola realmente en Estados Unidos? Sí. Y algo de lo que no se habla, porque primero hay que decir algo. Es decir, hoy estamos cumpliendo 64 años del inicio, casi en este momento, a las 4:15 de la tarde del 26 de diciembre de 1960, fue que llegó el primer vuelo de Pan American con los primeros niños de la operación Peter Pan que volaron hacia Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos no ha desclasificado un solo documento relacionado con la operación Peter Pan. Hasta ahora lo que se sabe, lo que se conoce, se ubican a los niños, además se dicen de cifras de 13.048 niños, que son los que aparecen inscritos en los centros de refugiados, o sea, en los campamentos que organizó la Iglesia Católica en la Florida. Y se dice que es entre 5 y 18 años de edad, pero hay fotos, hay documentos que muestran cómo cientos de niños de días de nacido, de meses de nacido, eran entregados a otros niños en el aeropuerto como pasajeros acompañantes para que viajaran por la operación Peter Pan. Esos niños, como viajaban sin documentación, cuando llegaban a Estados Unidos eran entregados a los famosos en la época del secuestro de Elián, a los tribunales de familia de la Florida. Esos niños eran declarados huérfanos y entregados en calidad de adopción a familias norteamericanas. De esos niños no hay documentos. Esos niños adoptaron los apellidos, los nombres de las familias adoptivas, de los foster homes, que también fue otro gran negocio, porque todas esas familias recibían importantes sumas de dinero por la adopción de esos niños y por lo tanto perdieron su identidad, y todavía hoy en día es muy difícil. Hay casos en que más nunca, o sea, se ha conocido incluso hermanos que se separaron, porque llegó un momento que eran tantos ya los niños que habían en la Florida, que se empezaron a distribuirse, o sea, fueron entregados en adopción o enviados a otros centros en otros estados de los Estados Unidos, que o no se volvieron a encontrar nunca o pasaron muchos años para que se volvieran a reencontrar. Bueno, hay una foto de la que quisiera que me comentara. Los niños en la Florida fueron alojados en varios campamentos juveniles católicos antes de ser reubicados, y he leído en varios artículos que muchos jamás lograron reencontrarse, algo a lo que usted hacía referencia. Otros todavía incluso no han aparecido. Háblame acerca de esta foto que tenemos acá en pantalla. Sí, esta es una... en uno de los campamentos, es decir, ahí está todo el ritual de la cena, de una comida, de un almuerzo, supongo yo, y verás que es todo el ritual religioso de antes de comenzar a... Los campamentos tuvieron diferentes variaciones. Aquí estamos hablando de un campamento. Pero llegó un momento en que los campamentos y los foster homes ya no tenían capacidad para albergar niños. Y muchos de ellos, entre ellos las hermanas Mendieta, por ejemplo, las hijas de los famosos artistas cubanos de aquella época, Oki y Tony,
fueron recluidos en centros de reeducación de menores, o sea, en centros penitenciarios de menores, sin haber cometido ningún delito, única y exclusivamente porque no había lugar para dónde mandarlo y el Estado los asumió, pero que tuvieron que convivir en esos centros con todo el traumatismo, todo el daño que se originó. Destinos totalmente inciertos. Profesor, le invito a hacer una pausa y en breve vamos a retomar nuestra conversación a propósito de la efeméride que se conmemora hoy. Sigamos juntos en tiempo real.